Bueno, señores, y como habíamos anunciado, ya está con nosotros el abogado, comunicador, porque también ya es parte de nosotros, Amadeo Peralta, con quien vamos a tratar los temas, principalmente de estos temas jurídicos, basado también en el asunto de finanzas. Vamos a hablar con él de las prohibiciones de difundir imágenes cuando ocurren accidentes de tránsito, cuando hay violencia, y por supuesto también otros temas de interés nacional. Bienvenido, Peralta. Gracias, hermano. Un placer estar aquí contigo y gracias por la invitación. Amadeo, vamos a iniciar con esta situación que ha provocado, ¿verdad? Ha llamado la atención a todo el pueblo dominicano, principalmente al sector financiero. Me refiero al señor Wilkins Vargas, conocido ¿no? popularmente como Mantequilla, el hombre que duplica la fortuna de la gente. Quisimos ¿no? traerlo para también tratarlo ya desde el punto de vista jurídico, cómo han visto esto, supongo que también dentro de lo que es ustedes como abogados y que también manejan casos, se ha estado tratando este tema. ¿Cómo ven ya, primero antes de entrar a cualquier punto de vista ya jurídico, este tipo de casos en República Dominicana? Ciertamente yo te diría que Mantequilla copó la atención del país y se ha convertido en un fenómeno que se ha vuelto inclusive hasta una chelcha aquí en República Dominicana. Al final de cuentas yo te diría lo que siempre va a pasar con ese caso. Disculpe, en el ámbito jurídico, Mantequilla está cometiendo muchas violaciones al Código Penal, pero también a la Ley Monetaria y Financiera y a la Ley de Lavado de Activos. Y se la voy a desglosar de la siguiente manera. Aquí está prohibida, mediante la Ley Monetaria y Financiera, la captación de recursos del público, sobre todo si usted se dedica a captar recursos y a prestarlos. Una de las modalidades que Mantequilla tiene que estar usando es que recibe ese dinero del público y también se lo presta a alguien, y ahí hay violación al artículo 3 de la Ley Monetaria y Financiera, que se refiere a la intermediación. Y las autoridades monetarias y financieras, la unidad de delitos de delitos financieros de la Procuraduría General de la República, tiene amplia facultad para investigar si ahí se está realizando intermediación financiera, pero también ahí se estaría violando la ley de regímenes tributarios. Hasta el final de la semana no se tenía ningún registro de que Mantequilla estuviera tributando las ganancias que recibe ante la DGI, y eso conlleva también violación a la ley de lavado de activos, porque quien comete delitos tributarios viola la ley de lavado de activos, pero de igual modo viola también la ley de lavado de activos porque él tiene que demostrarle el origen lícito de los recursos que está recibiendo y de los recursos que está manejando, para que se entienda que son dinero que no provienen de actividades ilícitas, ni de narcotráfico, ni de corrupción, ni de ninguna de los delitos que prevé la capítulo 11 de esa ley. Al final de cuentas, si Mantequilla no demuestra el origen lícito de esos fondos, de entrada incurre en un delito que se llama enriquecimiento no justificado, previsto en la ley 155-17. Y en el enriquecimiento no justificado, el Ministerio Público tiene la facultad de solicitarle a Mantequilla el que le demuestre el origen de ese dinero, y desde que no lo demuestre, desde que él comience a hablar sandeces y hablar de que él tiene la fórmula parecida a la de la Coca-Cola y que si él revela la fórmula va a causar un efecto dominó en el sistema financiero, desde que él comience con todas esas sandeces, ya tiene un delito cometido, y es el que le acabo de decir, enriquecimiento no justificado. Disculpe, ¿no tendría que algunos de los que están, bueno, vamos a decir, invirtiendo ese dinero, poner una querella
para Mantequilla, para Wilkins, como su nombre popular, poder tener alguna acción judicial? Eso entra también dentro de otro aspecto de la competencia de las autoridades. Las autoridades en ese tema pueden actuar de oficio. Ustedes recuerdan que la semana pasada la Dirección de Impuestos Internos se presentó ante el local de Mantequilla. Para eso no necesita del todo una querella. Tengo entendido también que la unidad de lavado de activos, no estoy 100% seguro, hay otra institución que se presentó allí a fiscalizar lo que estaba pasando. Entonces, el hecho de que se deposite una querella cuando Mantequilla deje de pagar el dinero a la gente, también va a motorizar el que el Ministerio Público pueda continuar con la investigación, solicitarle medidas de coerción y luego posteriormente depositarle hasta una acusación desde que él deje de pagar, se desaparezca y verdaderamente en un efecto dominó todas esas gentes confluyan a la Fiscalía de Monteplata a depositar una querella. Yo he estado diciendo recientemente que poner una querella no es tan fácil y la gran mayoría de personas que han depositado pequeñas cantidades, voy a mencionar una cantidad promedio, el que haya depositado 15,000, 20,000, 30,000 pesos y Mantequilla se lo llevó, le será muy difícil contratar a un abogado, porque para llevar un proceso penal de esa índole, aun sea un abogado allá en Monteplata, se va a necesitar de mucho tiempo, de diferentes pruebas, hay que solicitarle medidas de coerción, luego que el Ministerio Público deposite una acusación hay que ir a audiencia preliminar de conocimiento de las pruebas, un juez va a decidir si lo envía o no a juicio de fondo, luego comienza el juicio en su primera etapa, que es el juicio de una posible condena en primera instancia, luego él tiene derecho a apelar la sentencia, van a la corte, luego él va a recurrir a la Suprema Corte de Justicia y una persona que lo hayan estafado con 20,000 pesos no va a pagar abogados para soportar ese proceso durante 5 o 6 años, que eso es lo que hacen los imputados. El Código Procesal Penal le ofrece tantas garantías a los imputados en un proceso que si el imputado un día se siente mal o necesita que le lleven agua fría, hay que llevársela porque de lo contrario estarían violentándole sus derechos. Y por eso reitero que al final de cuentas Mantequilla se podrá salir con las suyas porque tendría que haber alguna persona con capacidad económica que le haya entregado ese dinero a Mantequilla para que reclame en justicia a través de una querella por violación al artículo 405 del Código Penal que se refiere a la estafa. Pudiera también ser encausado por violación al artículo 408 del Código Penal que se refiere al abuso de confianza. Y ahí prima es el hecho cuando una persona le entrega un dinero a alguien bajo la condición de que él va a realizar tal cosa, va a pagar un interés y tiene una fecha para devolverlo. Ahí también hay abuso de confianza, como puede haber estafa. Pero lo que usted está diciendo trae como ciertas complicaciones. ¿Podría el señor Mantequilla tener conocimiento de esa parte, de que no va a ser fácil, viéndolo desde un punto de vista, caer preso por cantidad de dinero? Porque quizás 20,000 pesos, 15,000 pesos, para una persona humilde de esa zona de Monteplata, no sea para otra persona un gran dinero, pero puede, qué sé yo, hasta hipotecar su casita, pueda, qué sé yo, vender su ganado, y para ello, aunque no es un monto exorbitante, pero también sí tiene un impacto económico para esa familia, en ese sentido. Ciertamente yo hice hincapié en cuánto puede costar la contratación de un abogado para que lleve un proceso. Y por eso mencioné una persona que lo hayan estafado con 20,000 o con 30,000 pesos,
cuánto le va a cobrar el abogado para llevar ese proceso, le va a cobrar mucho más de ahí. Entonces tendrían que juntarse muchas personas, entre muchos contratar a un abogado para depositarle una cantidad de querellas a Mantequilla y que el Ministerio Público pueda actuar. El sostenimiento de un proceso penal es costoso por lo largo en el tiempo, porque los derechos del imputado son demasiados y por cualquier cosita, aún esté nublado, esté lloviendo, él se sienta mal, ya no hay audiencia, las audiencias se reenvían. Imagínese si le tocara a un abogado, por ejemplo, de Santo Domingo, tener que ir a Monteplata a una audiencia por ese caso. Le va a salir costoso y eso es lo que hace que la impunidad reine. Por eso reitero que Mantequilla pudiera salirse con la suya porque las personas no van a poder sostener el proceso. Aquí también hay una mala costumbre arraigada en la mente del dominicano y es que no cree mucho en la justicia y por eso no quiere llevar los procesos penales. Yo he participado en un proceso, por ejemplo, donde cerca de 35 personas se vieron afectadas con un tema de estafa y al final de cuentas solamente 5 personas terminaron el proceso de 35. En el camino fueron abandonando el proceso. Al final, como le dije, a esa persona la condenaron a 5 años de prisión, aún quedara un solo afectado de los 35. Y los 5 que quedaron era porque yo los representaba y yo mantuve permanentemente el proceso, no importa que las reenviaran. Yo solamente preguntaba, ¿cuándo es la próxima audiencia? Aquí nos vemos. Y por eso esa persona está cumpliendo hoy 5 años de prisión. Pero esa persona imputada, para que ustedes sepan cómo piensan a veces esos estafadores, en un momento dado, al final de la audiencia, le preguntaba a las juezas del segundo tribunal colegiado, decía, magistrada, pero yo no le puse una pistola a nadie en la cabeza para que me traiga dinero. Yo me inventé que yo hacía esto y ellos lo creyeron y ellos me trajeron los cuartos. Yo no sé por qué yo estoy aquí. O sea, todo el mundo se miraba pensando, pero esta señora tiene problemas serios. O sea, tiene toda esta querella y ella dice, yo no he engañado a nadie. El dinero me lo trajeron voluntariamente. Es verdad que se lo llevaron voluntariamente, pero también usted jugó con la ignorancia de esas personas. El Estado Dominicano, las autoridades monetarias y financieras también tienen que velar por la salud del sistema financiero, incluido proteger lo que acabo de decir, los inversionistas, la benevolencia y hasta la ignorancia de las personas que creen en la magia y que le llevan dinero a Mantequilla y que Mantequilla en 12 días te lo duplica. Y usted debe saber, primero, que la magia es un truco, que la magia no existe, que la brujería también está en la mente de las personas y que no hay ningún sistema financiero en el mundo donde usted meta 100,000 pesos y a la semana usted tiene 200,000, que no sea una actividad delictiva. Peralta, nos gustaría antes de ir a la pausa hacer la siguiente pregunta. ¿Cree que la actuación de Mantequilla, que se ha vuelto viral en las redes sociales, sobre todo en estos tiempos, tenga parte de eso, de hacerse, vamos a decir de alguna manera, el inocente, jugando con la confianza y el dinero de la gente? Vamos a hacerlo después de la pausa. No se muevan.